Y ahora, en nombre de la Iglesia de Vistahermosa 2 y también en nombre de nuestros hermanos de ASI, Pastor, muchas gracias. Y queremos darle esta plaqueta que la lleve como un recuerdo que dice Iglesia Adventista del Séptimo Día de Vistahermosa 2, zona 15. En agradecimiento al pastor José Manuel Martínez Olivares por la conducción del seminario Liderazgo y Manejo Sabio de Finanzas. Dios le siga usando. Guatemala, 13 de mayo de 2017. Pastor, muchas gracias por apartar este tiempo y estar con nosotros. Y esperamos tenerle nuevamente, ¿verdad? Ya estamos practicando acá. También acá nuestro hermano Rolando estará entregando estos recuerditos para su esposa y para usted. En primer lugar, quiero agradecer a don Martínez porque desde el momento que le conocí le hablé de Guatemala. Cuando vine acá, inmediatamente hablé con el pastor, por supuesto con los colegas de ASI, y decidimos que si era su voluntad venir, queríamos tenerle por acá. Y como yo lo he dicho siempre, no me arrepiento, porque ha sido una gran bendición para nuestra iglesia y para ASI también. Han habido muchas visitas que recibimos allá. Y antes de entregarle este recuerdo para su señora, que no la pudo traer, pero que ella se enamore de Guatemala y que un día la tengamos acá también. Yo quiero agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible también, porque solamente el pastor no podía hacerlo, por supuesto. Todos los hermanos trabajaron invitando a algunos amigos. Y yo quisiera nombrar a todas las personas que colaboraron, pero voy a fallar también, porque son muchas las personas. Yo estoy viendo aquí una señorita que desde muy temprano estaba allá, Liti. Usted la vio ahí en el registro. Muchas gracias. Y así a todos los demás, porque voy a cometer un error al no nombrar a todas aquellas personas que hicieron posible que se hiciera una realidad. Y como decía en una de sus charlas el pastor Martínez, tenemos que soñar. Soñamos y se hizo una realidad. Así agradecemos muchísimo y esperamos que el Señor le siga bendiciendo. En nombre de ASI y de la iglesia, este recuerdo para que le lleve a su señora. Este es para la señora. Muchas gracias y que el Señor le bendiga. El mensaje de la palabra del Señor está a cargo del pastor José Manuel Martínez y queremos invitarles hoy por la tarde también a las 4:30 a Sociedad de Jóvenes. Él tendrá un mensaje sumamente importante para nuestros jóvenes y señoritas, también para nosotros los adultos. Así que invitemos a jovencitos para esta tarde y señoritas. Va a ser un mensaje sumamente importante. Así que escuchemos el mensaje de la palabra del Señor a cargo del pastor Martínez. Muchas gracias, pastor. ¿Por qué será que me abruman tanto los regalos? Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer eso hicimos, sencillamente. Todos jugamos un papel en la obra del Señor en un momento determinado y Dios nos llama. Cuando una persona está en un púlpito, con un micrófono, quizás se ve más el trabajo de esa persona, pero evidentemente el trabajo, como bien refería el hermano Rolando, es un trabajo de toda la iglesia, pero principalmente, y lo más importante, es que es un trabajo del Espíritu Santo que nos quiere usar
para que podamos crecer mientras nos dejamos usar. Así que cuando servimos a la causa de Dios, lo hacemos no porque nosotros tengamos cualidades, sino porque necesitamos servir con los dones que Dios nos da para que podamos crecer espiritualmente. Así que es un trabajo que todos debemos hacer, cada uno en base a los dones espirituales que Dios colocó en su vida. Siempre cuando llega este momento me siento mal, me siento triste, porque uno coge cariño a las personas, gana grandes amigos para el cielo y llega el momento en el que entre los dedos se nos escapa el tiempo. El tiempo es el don más precioso que Dios nos da y el que menos valoramos. Solo lo valoramos cuando ya queda hacia atrás y entonces los recuerdos empiezan a hacerse propietarios de nuestra mente. Y esto es amable. Yo recuerdo el domingo cuando estuve en la Antigua, qué comida tan deliciosa pude tomar allá en casa de nuestros hermanos. Qué bien tratado me he sentido por todos cuando me han ido llevando a almorzar. Recuerdo la conversación con mi hermano Hugo. ¿Dónde está mi hermano Hugo? Me llevó también, ¿dónde veo? Aquí, que me llevó a almorzar a un restaurante vegetariano y en un momento determinado en la conversación él pensaba que le iba a clavar el cuchillo. Porque cuando hablamos de la palabra de Dios nos entusiasmamos y entonces pues compartimos juntos. Me llevo un buen recuerdo extraordinario de aquella conversación y de cada uno de vosotros. Quiero que abramos la Biblia. Quiero que en esta mañana podamos compartir juntos una conversación de Jesús. No hay una sola conversación de Jesús que no sea impactante. Todos los encuentros de Jesús fueron encuentros muy especiales. Pero este encuentro de Jesús, estudiar este encuentro de Jesús con el intérprete de la ley, debo confesarles que cambió mi vida. He predicado sobre la parábola del buen samaritano no sé cuántas veces. Muchas, muchísimas. Pero hace como 2 años, preparando un sermón sobre el buen samaritano, yo no era capaz de imaginarme como el buen samaritano. Y le di vueltas y más vueltas, intentando comprender las palabras de Jesús, pero no alcancé a comprenderlas. Así que por 48 horas estuve bloqueado, porque no era capaz de comprender qué es exactamente lo que Jesús quería explicarle a aquel intérprete de la ley cuando le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y por más vueltas que le di, cuanto más profundizaba en la figura del buen samaritano, más lejos y más inalcanzable veía la posibilidad de convertirme en el buen samaritano. Pero de repente, el Señor me mostró algo que hoy quiero compartir con vosotros. Se trata de una conversación muy especial. El intérprete de la ley va porque quiere probar a Jesús, como todos los fariseos cuando tenían el encuentro con Jesús. Y ahora él le hace la pregunta: bueno, y entonces, para heredar la vida eterna, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Jesús le responde con otra pregunta. Es muy interesante. Los gallegos en España tienen fama de responder siempre con otra pregunta. Así que cuando uno pregunta: ¿cómo estás? ¿Y tú? Te quedas que no sabes por dónde salir. Oye, ¿tienes algo de plata? ¿Y tú?
no se deja saber. Jesús responde a la gallega y le pregunta, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Los fariseos llevaban sus filacterias. Ellos, cuando llegaba la hora de orar, procuraban aparecer en las plazas de la ciudad para que todo el mundo los viera que eran santos, fariseos de fariseos, los mejores, los más ilustrados, los mejores judíos. ¿Cómo lees tus filacterias? Entonces el fariseo va a demostrarle a Jesús que se sabe la ley, pero perfectamente. Y entonces le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús debió mirarle a los ojos con una mirada rompedora. Hay cosas que del texto bíblico no podemos conseguir. Hubiera sido necesario que tuviéramos la oportunidad, como ahora tenemos, de tener los videos y grabar y haber podido haber hecho un primer plano del rostro de Jesús después de que el fariseo le ha contestado esta frase. Yo quiero que imaginen cuál debió ser la actitud de Jesús mientras que el fariseo le está diciendo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Jesús mira a aquel hombre con una sonrisa, entrando a lo más profundo de su mente y penetrando hasta lo más íntimo de su corazón. Y después que este hombre ha terminado de hablar, Jesús, con una mirada serena y profunda, sin pestañear, le dice al fariseo, haz esto y vivirás. ¿Cómo debió pronunciar Jesús aquella frase que rompió por completo al fariseo? Queda que tan apenas puede ni siquiera tragar la saliva. Y entonces el fariseo quiere justificarse a sí mismo. Mira a Jesús con mirada de dependencia y dice, ¿quién es mi prójimo? Tremendo. Tremendo ese momento especial donde Jesús está preguntando, ¿quién es mi prójimo? El fariseo está diciéndole a Jesús, por favor, dime quién es mi prójimo. Tu mirada no la puedo digerir. Ayúdame. No me dejes así. No me rompas. Jesús no ha hablado. Jesús simplemente ha mirado a aquel hombre. Y aquel hombre no puede ni siquiera digerir en sus entrañas la conversación que mantiene con Jesús. Y ahora, para explicarle a Jesús quién es su prójimo, le dice, a partir del versículo 30, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó
cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Probablemente Jesús le está contando una historia real. Era un camino peligroso. Jerusalén está a 1000 metros de altura sobre Jericó y en tan solo 30 kilómetros hay una depresión, un camino de malhechores por el que bajan ladrones, asaltantes, delincuentes. Ese no es un camino por el que cualquiera pueda bajar. Y debían haber muchas historias en referencia a aquel camino, el camino de Jerusalén a Jericó. El que se metía por ese camino sabía a lo que se exponía, porque por ahí va mala gente. Solamente con el hecho de que Jesús le pronuncie ese camino al fariseo, el fariseo está comprendiendo que el personaje del que le va a hablar no es un personaje que pudiera considerar como su prójimo. Porque Jesús en esta parábola le va a confrontar a él, a ti y a mí en esta mañana. Entonces, contextualizándolo en aquel camino, en el versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién es, pues, de estos 3 el que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aparentemente, esta parábola, una parábola muy interesante, que de las 39 parábolas de Jesús viene a ser la parábola número 15. Y ahora, la pregunta que el fariseo necesita hacerse, y la pregunta que tú y yo necesitamos hacernos en esta mañana es: ¿quién es el buen samaritano? Un hombre probablemente víctima de su propio pecado, ha sido golpeado, tirado, revolcado en aquel camino de piedras. Dice que lo han dejado medio muerto, así que me imagino que comenzaron a golpearle con palos, con piedras, puñetazos. Aquel hombre queda en la cuneta y aún todavía llega otro y le pega una patada en la misma cara, le revienta el labio, la ceja, sangra. La historia de aquel hombre ha recorrido todos los lugares cercanos a Jerusalén y a Jericó. Ha salido en los pasquines de cada una de las tabernas de las ciudades. Y se recuerda que hubo un hombre que quedó tirado y se habló por los caminos de que había un samaritano que había
llegado y había sanado a aquel hombre, pero había un sacerdote y había un levita que no habían hecho absolutamente nada por él, y se deja sonar por ahí: ¿cómo es posible que judíos, que sacerdotes, que levitas no hayan hecho nada y haya tenido que ser un enemigo de los judíos el que haya hecho un acto de misericordia en favor de una persona que está en la cuneta del camino? Está en las habladurías de toda la gente que no es posible, que no hay amor en el mundo. Y Jesús está tomando esa historia real para poder compartir con aquellos hombres en este momento con ese fariseo cara a cara, para decirle que ser samaritano o ser judío no es lo que marca la diferencia en las personas. Que ser guatemalteco, o ser mexicano, o ser hondureño, salvadoreño, o beliciano, o español, por mucho que tengamos fama de que nos llevamos el oro. Había un español aquí en una de las calles de Guatemala, y un guatemalteco empezó a pegarle de bofetadas al pobre español que no le había hecho nada, y todos los guatemaltecos de alrededor lo rodean: ¿pero qué estás haciendo con ese español? ¿Qué estoy haciendo? Que se han llevado el oro de Guatemala. Pero eso fue hace muchos años, yo me acabo de enterar ahora mismo. Realmente las diferencias entre razas, culturas, marcan distancias injustificadas, incoherentes, sin fundamento. Nos hacen pensar que unos seamos mejores que otros porque nuestros pasaportes no necesiten visados para ir a no sé qué y a otro lugar, y que otros sí que necesiten visados. ¡Oh, no, yo soy de pasaporte internacional! ¿Y dónde están las diferencias de las personas? ¿Qué es lo que marca el contraste entre unos y otros? Nuestra capacidad de amar. No hay otra diferencia. Lo que aquí te va a distinguir del resto de la humanidad es que seas capaz de amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces es fácil interpretar que Jesús nos está diciendo que nosotros nos convirtamos en el buen samaritano, ¿cierto? Pero saben, yo cuanto más estudio la figura del buen samaritano, más me cuesta entender que nosotros, pobres mortales, podamos llegar a ser un buen samaritano. Lo primero, porque dice que el samaritano fue movido a misericordia. Y nosotros nos movemos a misericordia cuando vemos una persona que está golpeada por las consecuencias de su pecado. Llega alguien a la iglesia con su vida arruinada porque ha cometido adulterio. Nos hemos enterado entre pasillos que fulano o fulana es un adúltero. Él ni siquiera sabe que la gente lo sabe. Probablemente ni el esposo o la esposa todavía se ha enterado, pero la iglesia ya lo sabe. Oh, ¿te enteraste? Fulanita o fulanito probó la cama que no le toca. Nos movemos a misericordia cuando sabemos que a alguien se lo llevaron preso porque entró y asaltó un banco o porque hizo blanqueo de capitales. ¡Ah! Está en la cárcel, pero se lo merece. Fulanito tiene cáncer. ¿Cómo no va a tener cáncer con lo tripón que es?
chisme, cuán grande contienda levanta. Separa aún a los mejores amigos. Así que hablar de que nosotros, por ser cristianos, somos movidos a misericordia, de verdad. Pero además resulta que el samaritano utiliza dos elementos para sanar. Dice, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura. Doctores, ¿cuántos doctores tengo aquí? Venga, levanten sus manos. Varios doctores. El aceite y el vino son los elementos que ustedes tienen en sus botiquines de urgencia. Cuando alguien llega herido a urgencias, lo primero que le damos es: tómate este tintito de vino y te vamos a poner aceite. ¿Esto es lo que están en los botiquines? Eso no está en los botiquines. No creo que ustedes en sus clases de medicina les digan: para limpiar heridas echen primero aceite y después, para lavarlas y limpiarlas y desinfectarlas, echen vino. ¿Lo dicen eso en las universidades? No. No son dos ungüentos que se distingan para lavar. Pero sí que es cierto. Ayer conversaba con un doctor, amigo mío, y me dijo: pero sí es cierto una cosa. Una persona que sus heridas se le han producido por el rozamiento con tierra y se le ha metido tierra dentro de la herida, para poder sacar esas partículas de tierra de la herida hay que echar algo que suavice para que pueda salir, y probablemente el aceite pudiera ser un buen elemento, una buena estrategia para que la tierra pudiera salir de la herida. Y el vino, porque tiene alcohol, podría desinfectar la herida. Si el samaritano era lo que tenía, pues lo usó inteligentemente para solucionar el asunto. Ahora, ¿y qué tal si resulta ser que el aceite es un símbolo y el vino también lo fuera? ¿Qué ocurriría si Jesús lo que está queriéndole decir a aquel fariseo, a ti y a mí, es que el Espíritu Santo, que es el aceite cuando nosotros estudiamos en la palabra de Dios, y el vino que representa la sangre de Cristo cuando nosotros lo vemos en la palabra de Dios? ¿Qué ocurriría si nosotros viéramos que el buen samaritano realmente es Jesús y que nos suaviza nuestras heridas por medio del Espíritu Santo y nos limpia y nos purifica? Cuando nosotros vamos al Cordero de Dios, lavamos nuestros vestidos en la sangre del Cordero y entonces somos limpiados en la sangre de Cristo. Cabría la posibilidad de entender que el único que es el buen samaritano es Cristo Jesús, porque ni tú ni yo tenemos la altura espiritual para poder llamarnos el buen samaritano. Y si eso es así, entonces en la parábola, ¿quién eres tú y quién soy yo? Evidentemente el buen samaritano no, porque solamente hay uno que puede ser movido a misericordia al punto de entregar su vida por ti y por mí, al punto de limpiar tus heridas con su propia sangre, al punto de suavizar el dolor de tu vida con el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Así que el buen samaritano es Jesús. Ahora tú y yo tenemos que buscarnos. ¿Quién somos entonces en la parábola del buen samaritano? Y ahora, en esta parábola del buen samaritano, resulta que hay un sacerdote que ve a su prójimo que está golpeado, tirado, maltrecho,
y el sacerdote pasa por al lado y lo deja. No se mueve a misericordia, no le interesa, porque para ese hombre, para ese sacerdote, los sacerdotes podríamos ser los pastores, pastor, podríamos ser nosotros, que no somos movidos a misericordia cuando vemos un hermano que sufre, cuando vemos que sufre por sus consecuencias. Y entonces llegamos a su casa, nos damos hermano, claro, es que usted está pagando las consecuencias de sus errores. A veces, los pastores, mis queridos hermanos, no tenemos la suficiente misericordia. Y yo en esta mañana quiero pedirles perdón en nombre de todo el cuerpo pastoral, porque no siempre estamos a la altura de las circunstancias, porque coincide que en muchas ocasiones somos los heridos del camino, porque también nosotros sufrimos, porque también nosotros tenemos hijos que se apartan del camino y sentimos dolor y angustia y clamamos a Dios con desesperación para que nuestros hijos vuelvan a los caminos del Señor. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Yo me paso la vida viajando por el mundo tratando de salvar a otros. Y a veces mi propio hijo no encuentra la senda. Y cuando hablo con él, le reclamo y me falta misericordia. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia y vemos al hermanito que nos hace tanto sufrir? Siempre un hermano que nos hace sufrir a los pastores, siempre. En todas las iglesias veremos el hermanito. Y cuando entras a la iglesia, ¿saben quién es el primero que le da la mano? El hermanito. Mi suegro es aficionado a la pintura. Él es pintor aficionado, fue pastor toda la vida. Y hay una pintura de Nathan Green, que es el pastor cargando una oveja. ¿Han visto esa pintura de Nathan Green? Pero Nathan Green tiene dos cuadros. Uno con una ovejita tierna, con una carita preciosa, blanquita. Pero Nathan Green tiene otro cuadro con una oveja negra. Yo le dije, quiero que me pintes el cuadro del pastor cargando la oveja negra. Y me lo pintó. Y entonces lo tengo justo enfrente de la mesa de mi despacho. Y cada vez que me siento y voy a preparar el sermón o voy a leer algo mío, ¡pum! El pastor cargando la oveja negra. Y la oveja negra representa ese hermanito que te hace sufrir y que te hace llorar cada vez que entras y sales a la iglesia. Ese hermanito que te va diciendo siempre lo que no quieres escuchar. Y entonces, uy, ahí está ese hermanito, pero hay otra puerta libre, voy a entrar por otra puerta. Si consigo librarme del hermanito, ay Señor, será un sábado feliz. Pero no sé qué habilidades tiene ese concreto hermano que siempre te sale al paso. Y saben, ese hermanito es el herido del camino. Dice Piaget, quien más te necesita, peor te lo pide. ¡Ah! ¡Qué cosa! Pero saben, yo no me siento cómodo identificándome con el sacerdote de la parábola. No. Me niego a ser un pastor que no esté comprometido con la iglesia. Así que para mí no hay oveja negra. Yo quiero amar a todos mis hermanos sin condiciones. Así que me he dispuesto siempre a entender que cuando alguien
te hace la vida difícil, es porque estás gritándote: pastor, ayúdame. Y ¿saben una cosa? He descubierto que efectivamente funciona. Que cuando una persona te trata mal y tú le devuelves el bien por el mal, esa persona es transformada por el Espíritu de Dios y por la sangre de Cristo. El levita. ¿Será que el levita representa a los ancianos de la iglesia? ¿A los diáconos? ¿A los oficiales de iglesia? ¿A los maestros de escuela sabática? ¿A los directores de grupos pequeños? Porque también los ancianos tienen el hermanito. Sí, la directora de jóvenes tiene el hermanito. Los diáconos tienen el hermanito. Las diaconisas tienen el hermanito. Porque si no, no creceríamos. Para que haya crecimiento tiene que haber sufrimiento. ¿Es así? Nos guste o no nos guste, es así. Así que, querido levita, querido anciano de iglesia, querido director de diáconos, querido diácono, querido líder de la iglesia, querido director de grupos pequeños, no pases de largo cuando veas que tu hermano está herido en la cuneta del camino. Está haciendo cosas mal. Está golpeado por sus propios pecados. Límpialo con la sangre de Cristo y suavízalo con el Espíritu Santo y funcionará. Pero generalmente, tristemente, la inmensa mayoría de nosotros somos el herido del camino. Y Cristo viene a donde tú estás hoy. Tiene misericordia de ti por la condición en la que hoy te encuentras. Y pasa el aceite del Espíritu Santo por encima de tus heridas terribles. Y ese bálsamo es maravilloso. Y cuando Dios te bautiza con el Espíritu Santo, empiezas a sentir una paz extraordinaria en tu corazón. Y no conforme con eso, te limpia, te lava con su propia sangre y te dice: no temas, yo he muerto por ti en la cruz del Calvario y ahora ya eres salvo. Vete y no peques más. Y ahora Jesús te toma en sus brazos y te carga en su cabalgadura. ¿Recuerdan el poema de las dos huellas? Los dos pares de huellas. Yo iba por la playa de mi vida y veía dos pares de huellas. Pero en los momentos más difíciles de mi vida, cuando más trabajo me costaba caminar, tan solo veía un par de huellas. ¿Dónde estás? Para que solamente yo viera dos huellas. Y entonces, en el poema, Dios responde: ese par de huellas que tú veías eran las mías, porque te llevaba en mis brazos. ¿Rumbo a dónde? ¿Rumbo a dónde? Es que Jesús te toma en sus brazos cuando no puedes más
cuando el pecado te ha dejado medio muerto espiritualmente, cuando el pecado te ha dejado sangrando en tus heridas, ¿dónde es que Jesús te lleva? Cuando te carga en su cabalgadura. Y aquí es donde está la tremenda lección que yo quiero compartir contigo en esta mañana, porque a mí me pegó una sacudida y yo quiero que esta mañana el Señor te sacuda también a ti. Dice que, versículo 34, acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura y lo llevó ¿a dónde? Al mesón. ¿Y qué representa el mesón en la parábola? ¿Acaso el mesón en la parábola no representa la iglesia? Cuando tú entras herido por las puertas de la iglesia, llevado de las manos de Jesús, porque hoy estás aquí porque Dios te trajo. No estás aquí porque viniste por tu voluntad, viniste porque el Señor te trajo hasta aquí, porque Él vio que tú estabas herido, porque estabas golpeado por la vida, porque tú ya no podías más, porque sin Dios hubieras muerto, habrías terminado con tu realidad, probablemente ya no hubieras tenido solución de salvación, y Cristo dispuso las cosas de tal manera, bien sea por un seminario de éxito, bien sea por lo que sea, Dios permitió tomarte en sus brazos, colocarte en su cabalgadura y que hoy tú pudieras entrar por las puertas de la iglesia, sentarte aquí y sentir que el aceite del Espíritu Santo y que la sangre de Cristo te limpia y que tu vida todavía tiene oportunidad. Eso es la iglesia, y la iglesia es el mesón de la parábola. Y hoy tú estás aquí, sentado en la banca, sencillamente porque llegaste al mesón. Ahora, en el mesón, dice, versículo 35, otro día, al partir, ¿quién se va? El buen samaritano. Y si me fuere, vendré otra vez. Así que, si me voy, enviaré al Consolador. Y dice, al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué representan los 2 denarios? ¿Acaso los 2 denarios no representan los dones espirituales que Dios le da a la iglesia? ¿No representan esos 2 denarios los dones que Dios ha puesto en tu vida para que tú, cuando alguien llega herido, golpeado, maltrecho por la vida, y cuando viene golpeado, es ovejita negra, cuando viene golpeado por el pecado, no piensen que el que entra llorando, mansito, y que nosotros podemos tomarle y cuidarle. No, es un personaje que ha ido por los caminos de delincuentes, que ha ido por caminos de malhechores, porque está golpeado por los pecados de la vida, y es un pecador que no tiene derecho a vivir, ni él ni tú, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que el mesón no es propiedad de ninguno de nosotros, y el que hace de mesonero primeramente fue herido del camino. Y tú tendrás que rebobinar en la historia de tu vida y recordar el momento cuando tú fuiste recogido de la cuneta de tu vida y fuiste colocado en la cabalgadura y entraste por la iglesia, maltrecho y golpeado por la vida, cuestionándolo todo, mirando desde arriba, por encima del hombro, a los que estaban en la iglesia, pobres ignorantes. Fíjate, pusilánimes de la vida.
criaturitas que todavía creen en Dios. Hasta que de repente el Espíritu Santo y la sangre de Cristo transformaron tu vida y convirtieron del herido maltrecho de la cuneta del camino en un mesonero en la parábola. Y ahora, con los dones espirituales que Dios te dio, estás preparado y capacitado para sanar al herido que entra nuevo, golpeado por la vida, necesitado de Dios, necesitado del amor del prójimo, un amor no fingido, un amor sincero, un amor profundo, un amor que solo puede venir del trono de la gracia, un amor que solo puede ser expresado por aquellos que ya no viven, sino que Cristo vive en ellos. Y ahora Jesús dice: aquí tienes 2 denarios, y lo que gastes de más, yo te lo daré cuando vuelva. Cristo vendrá de nuevo. Y probablemente tendrás que comprobar que a veces te toca andar una segunda milla con el que te ofende. Tendrás que amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen, hacer el bien a los que te aborrecen. Eso será gastar de más. Eso será tener la sensación que tuviste que dar mucho más de aquello para lo que habías sido capacitado. Y en ciertos momentos llegarás, te pondrás de rodillas y dirás: Señor, ya no aguanto más. Por favor, no permitas que siga con este sufrimiento. Necesito verme ya libre. Necesito sentir paz en el corazón. Y entonces, cuando crees que tienes ya argumentos suficientes para tener paz, entonces Dios te pone en el camino otro que está de nuevo herido. Cuando querías descansar un poquito, el mesón se vuelve a abrir y de nuevo viene Jesús con otro herido en la cabalgadura. Toma, otros 2 denarios. Y ahora 2 denarios más 2 denarios, 4 denarios. Y cuando Cristo venga te dirá: ¿dónde están los 4 denarios que te di? ¿Dónde están tus talentos? Y dirás: mira, Señor, tú me diste 2 talentos, yo negocié con ellos y tienes 4 talentos. A lo mejor recibiste 5. Viste bien, más gente al mesón, y allá de nuevo ayudar al otro, y ya. Cuando venga Jesús te dirá: Señora, toma, aquí tienes 10 talentos. Ahora, como te escondas en la cocina del mesón, ya no. A mí lo que me gusta son los niños. A mí que me den solamente las clases de niños, porque es con lo que yo me siento bien en la iglesia. A mí que me den lo que me gusta en la iglesia. Y yo trabajo con el talento que yo sé que tengo. Y cuido el talentito que yo sé que tengo, que es este. No, pero oye, ayúdanos. No. Yo para eso no sé. A mí no me digáis que sea anciano de iglesia, que yo para ser anciano de iglesia, yo no sirvo. No. ¿Tu talento? Yo es que sé que tú eres... Mira, yo en internet, aquí lo tienes. Lo que me diste, aquí está. No vale. Cuida del herido, y todo lo que gastes de más te lo daré cuando regrese. Y ahora, entendiendo que nosotros o somos el herido de la parábola, o somos el sacerdote, o somos el levita, o somos el mesonero de la parábola, mas no el buen samaritano, Jesús nos dice clara y contundentemente: ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones. Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Solamente cuando comprendes que Dios te ha traído al mesón para sanar tus heridas y para usarte como mesonero, podrás convertirte en el buen samaritano. De otro modo, es absolutamente imposible. En esta mañana, me vas a permitir, como me voy mañana, puedo hacerlo, a lo mejor en otras condiciones no me atrevería, pero salgo mañana en vuelo, solamente me tengo que esconder de vosotros por unas pocas horas. Pero yo en esta mañana me vais a permitir que os vaya llamando uno a uno. Y yo quiero que salgan aquí enfrente los que en esta mañana se sienten como el sacerdote de la parábola. Yo quiero que salgan los que se sienten como el levita de la parábola. Tampoco, ok. Quiero que salgan aquellos que se sienten como el herido de la parábola. ¿Quiénes son los que se sienten heridos? Y que esta mañana sienten que Dios les ha traído en su cabalgadura a la iglesia. Yo quiero que los que se sienten heridos en esta mañana puedan subir aquí al frente, a la plataforma. Suban a la plataforma. Entren al mesón. Esta mañana hay buenas noticias para ti. En esta mañana, en el mesón, hay suficiente aceite y hay suficiente vino para sanar tus heridas completamente. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de los que están sentados creen que son el mesonero de la parábola? Yo quiero pedirles que se pongan en pie. Y quiero que los que se sienten mesoneros de la parábola se coloquen aquí, en primera línea. Aquí enfrente. Salgan al frente también. Colóquense en primera línea. Pónganse en una línea. No se dé ninguno de los mesoneros la espalda, por favor. Entiendo que los que no salieron al frente o son heridos vergonzosos, o son sacerdotes, o son levitas, o son mesoneros, o no saben lo que son. Aquellos que no saben lo que son, que no saben exactamente dónde están, yo les invito a que vengan aquí al frente. ¿Hay alguno que no sabe lo que es? No pasa nada, no sientas vergüenza. Yo hasta que preparé este sermón no sabía quién era. Sigo sin saberlo. Porque solamente sabremos quién somos cuando Cristo nos coloque nuestra corona. Hasta ese momento no sabremos bien quién somos, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, serán las que viviremos
cuando entremos por las puertas de la ciudad santa. Hay quienes quedaron de pie. Yo no sé exactamente dónde están, pero yo quiero pedirles que vengan enfrente, se coloquen en uno de los dos grupos. En la iglesia no hay tres grupos. En la iglesia solamente hay dos grupos: los que están heridos y los que pueden sanar. No hay un tercero. Porque los que producen heridas no están en la iglesia, están fuera. El enemigo de las almas está fuera. En la iglesia solamente hay heridos y los que sanan heridas. Así que en esta mañana vamos a hacer algo muy especial. Los que son mesoneros ya conocen a los que están heridos. Yo quiero que cada mesonero se acerque a un herido, se abrace con ese herido. Escojan un herido, el que ustedes quieran, y abrácenlo. Lloren con él. Siéntanse unidos por el amor de Cristo. Experimenten el amor de Dios y gócense los unos con los otros, porque Dios tiene un plan maravilloso para que todos quedemos con nuestras heridas sanadas. Yo quiero que podamos orar en esta mañana. Tomados de la mano los unos con los otros, abrazados si lo creen conveniente. Los que están abajo, les invito a que se tomen de la mano con la persona que está al lado, o se abracen a ella, como lo prefieran. Sientan el amor fraternal de Cristo, nuestro buen samaritano. Porque hoy estamos todos en el mesón para que Dios pueda hacer real el plan de la salvación, de suavizar nuestras heridas y lavarlas y limpiarlas en la sangre de Cristo Jesús. Déjenme que para terminar comparta con todos ustedes un texto que se encuentra en Apocalipsis. Yo quiero que hoy cada uno de nosotros podamos escuchar nuestro nombre, porque su nombre está escrito aquí en el libro del Apocalipsis. Quiero que cada uno esta noche, esta mañana, pueda escuchar su nombre. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. En esta mañana, en este momento, estamos todos delante del trono y en presencia del Cordero. De pie, preparados para recibir algo maravilloso. Dice en el versículo 13 del capítulo 7 de Apocalipsis: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, de la cuneta del camino, del sufrimiento
culpa de nuestros errores, sí, pero finalmente estamos en presencia del Cordero. Y ahora nos dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cristo ha lavado tus ropas. Cristo ha limpiado tu corazón. Estás aquí no para ser salvo, sino porque eres salvo. Yo en esta mañana quisiera orar de una forma especial, por todos por supuesto, pero de una forma especial, por aquellos que todavía no están bautizados. Yo quisiera pedir que las personas que están aquí, que no han sido bautizados en la Iglesia Adventista, puedan venir aquí conmigo. Yo quiero hacer una oración especial. Yo creo que estamos en un momento donde ciertas cosas no nos deben importar mucho, ¿no? Pero quiero orar con vosotros de forma muy especial. Mi amiga Sandra, déjame que te dé el abrazo. Con Sandra he tenido la oportunidad de conversar esta semana. Y Sandra, Dios mío, ¿me dejas solo un trocito de tu historia que cuente? Sandra perdió un hijo cuando su hijo tenía 20 años. Y yo les invito a que un día se sienten con ella y escuchen su historia. ¿Cómo Dios puede darnos la fuerza para enfrentar una situación tan terrible? Y yo tengo a Sandra como amiga para el cielo, porque cuando Cristo le devuelva a su hijo, yo quiero estar allí muy cerquita de él. Yo quiero ver esos ojos que quedaron marcados por el dolor, llenos de gozo y de paz. Cuando Dios te diga, Sandra, aquí te devuelvo lo que la vida jamás debió quitarte. Estamos aquí, todos los que estamos en la gran tribulación. Todos los que hemos lavado nuestras ropas y las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero. Hoy es el día para sentir el gozo de la salvación y la seguridad de las promesas de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, venimos delante de tu santa presencia en esta mañana, golpeados por la vida, en medio de la gran tribulación, con nuestros corazones quebrados por el dolor y acongojados por el miedo de lo que podrá sucedernos aún todavía, lo que resta hasta que tú llegues. Pero en esta mañana, Señor, estamos ante el trono de tu gracia, seguros, confiando en tus promesas, porque tú, Señor, eres nuestro Creador, porque tu amor es infinito, no tiene límites. Hoy, Señor, queremos levantar en alto nuestras manos hacia ti y pedirte que tú nos llenes de tu amor para poder compartirlo con los demás, con aquellos que sufren, con aquellos que caminan heridos por la vida. Tú, Señor, nos regalas el privilegio de poder ser la luz del mundo y estar sobre un monte para ser la referencia de aquellos que no saben cómo llegar hasta ti. Sabemos que tú nos vas a poner en el camino del que sufre. No permitas que pasemos de largo. No permitas que seamos insensibles ante la necesidad del prójimo.
Ayúdanos, Señor, a cuidar del sufriente en el mesón. Pero muchos de nosotros en esta mañana estamos todavía en tu cabalgadura. Hoy estamos dispuestos a entrar en el mesón para que tú nos sanes. Te pido por este grupo de personas que no han bajado a las aguas del bautismo, para que ellos, Señor, sientan el gozo de saber que aquí tu iglesia es el mesón. Ayúdanos para ser mesoneros los unos de los otros y con los talentos, con los 2 denarios que tú nos das, seamos capaces de negociar. Y si tenemos que gastar algo de más con las personas que vienen, ayúdanos a saber confiar y esperar en la seguridad de que cuando tú regreses seremos parte de esa gran multitud que estará con palmas en sus manos, clamando: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salva. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias por tu infinito amor, por regalarnos la oportunidad de estar en esta mañana aquí, ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.